El 28 de diciembre de 1895 nace en Francia el cine gracias a los hermanos Lumière. Y no tuvo que pasar mucho tiempo para que esta bella arte llegara a Colombia, apenas un par de años después, en 1897. Los colombianos hemos sido siempre muy curiosos, hemos sido golosos de la tecnología en todos los tiempos, no es solamente ahora. Y el cine hicieron las primeras imágenes en Colombia prácticamente al tiempo con el momento en que llegaron los equipos cinematográficos aquí. En relación con los pioneros del cine en Colombia son extranjeros. La primera gente que llega aquí son los hermanos Di Domenico, unos italianos que seguramente no les estaba yendo muy bien en Italia. Resuelven comprar un paquete de películas, tanto italianas como francesas, que era lo que estaba mandando la parada en el mundo. Estamos hablando de 1895, 1900, y se vienen a aventurar, o sea, pues cogen del barco y se vienen a aventurar. Entonces, algunos llegan a las Guyanas, otros llegan a Venezuela, otros llegan a Cuba, y se sabe que los hermanos Di Domenico saltaron de Cuba a Colombia, primero en Barranquilla, e instalan exhibiciones de sus películas, o sea, en un galpón, en un garaje, empiezan a mostrar películas extranjeras, y cuando ven que hay un público ya más o menos formado que acude a las películas, entonces deciden, oiga, en lugar de estar trayendo películas, o también, en lugar de traer, además de traer películas extranjeras, pues empezamos a hacer nuestras propias películas. Se hicieron las primeras vistas de Colombia y se hacían con las mismas cámaras que proyectaban las películas y que también filmaban, porque desde siempre pensaron, como pensaron los Lumière también, que al mostrar algo de la vida cotidiana, algo cercano a los colombianos, también iban a atraer al público. Y ya más o menos hacia 1910, 1915, aparecen los primeros largometrajes, aparecen reseñados en prensa porque físicamente las películas están perdidas. Entonces, por ejemplo, hacia 1915 ya se conoce una película que se llama El drama del 15 de octubre, que es sobre el asesinato del general Uribe. Viene como lo que se conoce como la era de oro del cine colombiano, que son los años 20, con algunas películas muy importantes y que también, según los periódicos, causaron mucho furor, no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina, como puede ser La María, por ejemplo, basada en la obra de Holby Sachs. Después hay otra muy interesante de ese momento y que está restaurada prácticamente completa, que se hizo desde la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y es la película de Bajo el cielo antioqueño. Yo creo que algunos la han vuelto a ver porque ha salido en algunos discos desde la Fundación Patrimonio Fílmico, porque el maestro Sumaqué hizo una versión musical para la película cuando se presentó de nuevo al público. Recordemos que es la época del furor, digamos, del café en Estados Unidos, y es la gran bonanza cafetera. Esa bonanza cafetera permite que la sociedad paisa tenga muchísima plata y que aproveche el cine para darse a conocer. Es la época del cine mudo, es una época en que se hicieron, a mi modo de ver, también grandes películas, donde hubo una gran profusión de largometrajes. Pues cuando hablamos de gran profusión de largometrajes hablamos de aproximadamente unos 10 que se conocen, pero que para la época pues es mucho cuento. Es una película que, para darles una referencia, el abuelo de María Emma Mejía, el papá de don Luis, don Gonzalo Mejía, era uno de estos antioqueños visionarios que quería promover la carretera al mar, y pues él resuelve que con los hermanos Acevedo iba a hacer una película de largometraje. Los Acevedo, que sí son colombianos, bogotanos, ellos se inician fundamentalmente haciendo noticieros. Los noticieros en esa época se hacían en cine y se presentaban en cine. Entonces, antes de que se diera la película, el largometraje, se mostraba entonces un pequeño noticiero, que era lo que había sucedido, lo más importante que había sucedido en la semana,
Después de los hermanos Acevedo estar haciendo noticieros, pues entonces también dicen, ¿por qué no hacemos largometrajes? Y también se meten, digamos, en el terreno del largometraje. Obviamente es un cine muy artesanal que intenta copiar, digamos, en algunos casos con buen éxito, las producciones internacionales. Los primeros directores también van a ser directores extranjeros. En algunos casos son directores de teatro que pasan por el país, se quedan un tiempo, los contratan para que con su trupe teatral hagan una película, como es en el caso, digamos, de La María. Y de esa manera entonces, digamos, se empieza a hacer cine colombiano. Ese es como el inicio y eso es lo que finalmente se conoce como la década de oro de los 20. Todas las películas que se hicieron en los años 20, la tragedia del silencio, Madre, una película que se hizo también en Caldas, Manizales City, que muestra una cantidad de momentos de los incendios que hubo en Manizales en algún momento. Otra película que se hizo en Pereira, que además logramos conocer, ahora creo que ya se murió, a la protagonista de la película, que se llamaba Nido de Cóndores. Es decir, estaban copiando de alguna forma la moda europea. Hay una película muy interesante que se llama Garras de Oro. Garras de Oro, que es una película que parece que fue contratada por colombianos, pero hecha por extranjeros, parece que italianos en Italia, pero que recogen una temática muy sentida y muy dolida en Colombia en ese momento, que es el robo de Panamá por los Estados Unidos. En el caso de Garras de Oro también se sabe por investigaciones que los norteamericanos la retiraron del mercado y la película desapareció, a tal punto que lo que hoy en día conocemos de esa película son tres fotogramas, bueno, unos 20 minutos nomás, de una película que duraba aproximadamente 2 horas. Y es una película además muy interesante porque tiene la primera fotograma coloreado a mano, que es la bandera de Colombia en un vapor que está pasando el canal de Panamá. Entonces, bueno, hay toda esa década de los 20, pues hay fragmentos de las películas, hay algunas más completas. Fue muy apasionante, pero ¿qué pasó? Llegó el sonido. Ahí sí encontramos un atraso en relación con el cine sonoro, en la medida en que el sonido era un poco costoso, las patentes norteamericanas, y Colombia va a intentar, a partir de unos técnicos alemanes, crear su propio cine sonoro, o sea, inventarse los equipos para no tener que pagar eso. En ese sentido, hay un atraso durante los años 30, por llamarlo de alguna manera, prácticamente no se hace cine en el país, o se hace un cine, el poco cine que se hace sigue siendo cine mudo, cuando ya en Europa, cuando ya en Estados Unidos, el impacto es el cine sonoro. Para Colombia llegó mucho más tarde, cuando pues, los pioneros empezaron a reconstruir las máquinas de sonido aquí, y por lo tanto lo hicieron 10 años más tarde que en todo el mundo. Y fue cuando otra vez don Máximo Calvo digamos que se lanza a hacer la primera película sonora en Colombia, que es Flores del Valle, esta película de Máximo Calvo, que de nuevo se interesa por ser pionero y por involucrar a sus hijas. Recuerdo el nombre de Esperancita, que todavía vive, y pues obviamente con un sonido precario, con una cuestión básica. Y en el 41 es cuando llega esta película y pues es muy fallida. Y tendrá que esperar el cine colombiano a la muerte de Gaitán, al año 48, cuando una serie de documentalistas que están precisamente en Bogotá por la Conferencia Panamericana, entonces hacen un registro cinematográfico de los eventos que acontecieron en Colombia y en Bogotá en esa época. Tenemos muchos problemas con el cine, inclusive en los años 50, cuando se hacen películas como Milagro de Sal, cuando Sánchez Cristo, el papá de los que ahora están en radio o en la W, etcétera, se mete a hacer cine, se le mete de productor, cuando tenemos a David Mansur que actúa en esa película,
Pero tenemos también una década muy complicada y solamente de verdad tenemos películas importantes a partir de los años 60. Una serie de personajes que son conocidos un poco como la generación perdida, unos 4 o 6 directores logran viajar algunos a Europa, otros a Estados Unidos, y son los que después se devuelven a hacer cine en el país. Unas películas muy interesantes como por ejemplo El río de las tumbas de Julio Luzardo, que permiten ver como un interés de los colombianos por hacer un cine auténticamente nacional. Desafortunadamente, digamos, la industria mexicana y la industria norteamericana cinematográfica son las que colman las grandes pantallas. Estas películas son vistas por una minoría, digamos, y estos directores terminan pues en la quiebra. Documentalistas tan importantes como Marta Rodríguez, que aún vive, Jorge Silva, que era su marido, con que empiezan a hacer largometrajes documentales, digamos, muy llamativos para los festivales internacionales, ganan en Leipzig, ganan en diferentes festivales, y empiezan a sacar un poquito el país para afuera. Queda un grupo de personas que hacen documentales de carácter social, algunos de carácter muy político, como por ejemplo los documentales de Marta Rodríguez y Jorge Silva, o un grupo de personas como lo que se conoce hoy como Caliwood, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, quienes empiezan a hacer documentales, unos documentales críticos sobre la sociedad colombiana y que finalmente vienen a ser como nuevamente los padres de lo que va a ser el cine colombiano, que va a despegar o va a intentar despegar nuevamente en la década de los 70. Estos momentos de uniones cinematográficas servían para criticar algunas cosas que se hacían en el cine en Colombia y para aportar otras ideas nuevas. Aquí yo resalto es que aquí ya empezamos a ver directores que se fueron a una escuela de cine al extranjero y estudiaron y vienen acá. Entonces, por ejemplo, Luis Ospina es uno de ellos, él estudió en Nueva York. Bueno, y tenemos Kell y Mayolo, también un documental que pues es clave en la historia del cine, que es Agarrando Pueblo, que es un documental que básicamente critica la pornomiseria, que se trata de es como un falso documental de unos extranjeros que llegan como a entrevistar gamines y le dicen, bueno, haga como gamín, bueno, todo eso, que también es un poco una crítica al documental Gamín de Ciro Durán. Empezamos a hacer películas también muy costumbristas. Era muy raro ver una película urbana, siempre estaba el cura del pueblo y estaba casi que como la semilla de todas las telenovelas que hemos visto en los primeros años en Colombia de la televisión. Ellos tienen unas películas interesantes como La mansión de Araucaima, que es de Mayor específicamente, Carne de tu carne. También, pero son películas que a mi juicio, digamos, empiezan muy bien narradas y después se vuelven tan experimentales que, digamos, que el público de pronto no entendió eso. El cine colombiano desde su nacimiento tuvo que pasar por buenos y malos momentos, sobre todo porque no se contaba con el apoyo del Estado, hasta que en la década de los 80 se crea la compañía de fomento cinematográfico Focine, con la cual, gracias a la ayuda estatal, se realizaron más de 29 largometrajes y un buen número de cortometrajes y documentales que aportarían nuevamente a un surgir de la industria del cine en el país. Entonces, pues en esta época de Focine empezaron obviamente a hacerse películas mucho más importantes. Esta película de Pacho Norden, que yo creo que es icónica de ese momento, de Cóndores no entierran todos los días. El país no sabe lo que le espera con los gordos en el poder. Respete, don Rosendo, respete. ¿Respete? ¿Respete qué? Una película, las películas de Luis Ospina, de Carlos Mayolo, de Lisandro Duque, Visaúsa, no sé si ustedes se acuerdan de esa película, Camila Lobo Guerrero, que también había estudiado arte y es una mujer que está haciendo ya cine, hace en ese momento 2 o 3 películas, en fin, empieza a haber unas nuevas figuras, Luis Alfredo Sánchez,
que hace La Virgen y el Fotógrafo, vemos a Amparito Grisales en un montón de películas. Aparece quien para mí es uno de los mejores directores de cine nacional, que es Lisandro Duque, que empieza a hacer algunas apuestas cinematográficas. La primera de ellas fue El Escarabajo, que es una película que es muy difícil de ver. Yo creo que solamente la podrían ver si hay una proyección de esa película en algún teatro actualmente. También hace Visa USA, que fue una película que trata de un colombiano que tiene ese sueño gringo pues de irse a Estados Unidos a mejorar, y una película que la criticaron porque empieza a contar como una historia de amor y después la historia se transfiere a esa persona que quiere irse a Estados Unidos, pero realmente es una película que es emocionante. Y del mismo Lisandro Duque, bueno, tiene otros títulos, pero destacó también Los Niños Invisibles, que para mí es una de las mejores películas realizadas acá, y uno de los mejores guiones que, digamos, que podríamos tener. Un sacrificio de magia negra. ¡Ánimas del purgatorio, quienes pudiera librar! ¡Que Dios las deje! A los mayores, el libro y el folleto para que se hagan invisibles. Focine finalmente termina en un cuello sin salida en la medida en que el gran captador, digamos, de esos dineros, que es Cine Colombia, que a la sazón tiene más o menos 120 teatros por todo el país, se niega a girar esa plata al Estado. Los abogados de Cine Colombia demuestran que Focine no es una ente, legalmente no está autorizada para recolectar impuestos, y en esa medida, finalmente, la verdad, Cine Colombia se queda con esa plata. O sea, finalmente se la roba al Estado, se la roba, pero son millones de pesos. Focine desaparece y entramos en una época, en un agujero negro como de unos 10 años, hasta que finalmente aparece una película producida por particulares, pero fundamentalmente por Caracol Televisión, que es La Estrategia del Caracol, con un gran éxito de taquilla. Entonces, La Estrategia del Caracol le demuestra al público, le demuestra a la incipiente industria que sí es posible hacer cine colombiano, que el cine colombiano sí puede gustar y ser rentable, y entonces empieza muy tímidamente también nuevamente a interesarse, digamos, el capital privado para hacer películas colombianas. Bueno, hubo títulos interesantes como La gente de la Universal, de Felipe Aljure, que fue una película que fue taquillera, fue una película independiente. Y también La Estrategia del Caracol, que fue una película que hasta ese momento pues fue la película más taquillera del cine colombiano, y que tuvo bastante acogida por el público y por parte de la crítica, porque también hay parte de la crítica que la odia. Esto es un atropello. Pero compañero, esto es sigan. Hasta que finalmente, en el año 97, se crea a través de una ley que pasaron en el Congreso, la Ley General de Cultura, se crea el Ministerio de Cultura, se crea la Dirección de Cinematografía, y está también en la ley la creación de Proimágenes Colombia. Es decir, vuelve a haber una institucionalidad detrás de facilitar la producción cinematográfica, de darle otra vez un respaldo a que los colombianos puedan verse y encontrarse en la producción nacional, y de todas maneras hacen todo el soporte para los estímulos que hoy en día han sido posibles a través también de la ley de cine y a través de otros mecanismos, porque lo plantean como algo del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, simultáneamente con este resurgir un poco del cine, también van apareciendo las facultades de comunicación social que se interesan por el cine, y a la sombra de las facultades de comunicación social van apareciendo las primeras facultades de cine en el país. En otra época le tocaba a la gente o ir a estudiar cine al exterior o simplemente hacer todo el recorrido empírico de los cineclubes
de los cineclubes saltar a la crítica cinematográfica, de la crítica cinematográfica saltar a los cortometrajes, luego al mediometraje y finalmente al largometraje. Con películas como estas que de Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, empezamos a ver también como un nuevo estilo en el cine colombiano, específicamente de decir ya como que hay un autor detrás de la película. Entonces un autor, una persona que tiene una postura ideológica, temática y de modo de producción para mostrarle al público. Entonces tenemos cosas como coger actores naturales, ¿sí? Como lo hacía el neorrealismo italiano. ¿Usted ha visto una niña que vive en la Miramar y que vende rosas? Mire que estas son más bonitas, ve, a qué zapatos si no hay casa. No sabe que estas son las rosas del amor. De hecho hay una anécdota en donde, no sé si recuerdan el personaje del Zarco en La Vendedora de Rosas, que es una persona que pues da miedo nomás verla en el cine, da miedo, no sé cómo sería personalmente. En algún momento prácticamente los acarrolaron y les iban a robar los equipos, o como que se iban a apoderar de ellos, y tuvieron que hablar con ellos, como calmarlos, incluso darles algo, bueno, para que los dejaran seguir grabando y continuar la película. La Ley 814 de 2003, más conocida como la Ley del Cine, de la mano del Fondo de Desarrollo Fílmico y Proimágenes, comenzaron a incentivar la producción de cine en el país, a través de concursos y apoyos creados para directores y productores nacionales. También después de un pequeño receso aparece la famosa Ley del Cine, que gracias a eso entonces estamos viendo un disparo exponencial, digamos, de películas, donde en Colombia se están haciendo al año 20 largometrajes, 25 largometrajes. De manera que ha sido un cambio enorme en estos 18 años, ha sido un flujo de recursos importante para hacer, en vez de 1 o 2 películas que se hacían entonces, a 36 que se están saliendo, nada más contando los largometrajes, a las pantallas cinematográficas colombianas, y también una nueva generación que ha estudiado cine, que ha salido de las universidades colombianas o de la región, o que también ha hecho maestrías o estudios internacionales. Las películas se están exhibiendo en los festivales internacionales, estamos ganando muchos premios internacionales, lo cual demuestra que la calidad técnica del cine colombiano ya es una calidad, digamos, internacional. Todavía tenemos algunos problemas, sobre todo en términos de los temas, sobre todo de la escritura de guiones, lo que alguna gente llama la dramaturgia. Destaco La Tierra de la Sombra. Me parece que es una película, a mi juicio, es una película muy bella, cinematográficamente muy bien hecha, concebida, pensada, y pues realmente es una de mis favoritas, incluso por encima de las que han sido más famosas actualmente, y me parece que es una película que, digamos, que llega, que sí logra tocar al espectador. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Seguro, mi madre, que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. El cine colombiano ha mostrado un desarrollo no solo en su parte técnica, sino en sus relatos. Tanto que por primera vez en la historia contamos con una película nominada a los premios Oscar, El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra. Dañarán David, no caje norte, y alto. Pues va a estar,